hacen posible que sean realidad y que le cambie y le mejore la vida y que sea más feliz la vida de la gente para millones hoy y más millones todavía hacia el futuro, que aquí es un reconocimiento y un agradecimiento a todo lo que ustedes hacen posible. Muchas gracias. Bueno, quiero darles un agradecimiento muy especial a ustedes. Es muy difícil este panel porque obviamente estamos acostumbrados nosotros los abogados a tener la cátedra magistral, los temas jurídicos, pero la labor que nosotros hacemos día a día es una labor silenciosa, pero es una labor indudablemente muy importante, tal y como nos lo han señalado los alcaldes. Nosotros jugamos un rol fundamental en la ejecución y en el día a día de todas las decisiones que se toman, y queríamos compartir con ustedes justamente esas percepciones que tenían de lo jurídico. Les agradecemos que esa valoración de lo que hacemos en el día a día para ustedes sea fundamental. Y obviamente pues el mensaje a todos nosotros como abogados, tener la mente abierta, entender todo lo técnico, meternos y comprometernos a no solamente obstaculizar y decir las cosas que no se pueden hacer, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, esa es parte de nuestra función, hablarles a ustedes claro y decirles qué se puede y qué no se puede hacer, pero también es buscar la manera de solucionar aquellas dificultades jurídicas que tenemos para sacar adelante los proyectos. Así que muchas gracias, alcaldes, por esa participación y por todo esto que ustedes han compartido en el día de hoy con nosotros. Mil gracias. Muchísimas gracias a los alcaldes y a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, ya habíamos hablado de que con la creación de la Secretaría Jurídica Distrital como ente rector de los asuntos jurídicos del Distrito Capital, se había visto en la necesidad de diseñar un nuevo modelo de gestión jurídica pública, el cual se expidió mediante el Decreto Distrital 430 del 2018, que es el pantallazo que teníamos ahora, anteriormente. Con este nuevo modelo se pretende integrar la gestión jurídica pública de las entidades y organismos del Distrito Capital, labor que será gerenciada por la Secretaría Jurídica Distrital. Ya habíamos hablado de uno de los puntos, el doctor Bula esta mañana o hace unas pocas horas entró en materia en uno de los componentes transversales que tiene que ver con la información jurídica, con soporte de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, pero también nos explicaba que este modelo tiene 3 componentes, que eran los que habíamos visto ahí. Uno de esos componentes es el temático y nos vamos a concentrar en este momento en uno de los puntos del componente temático, que es básicamente el de la contratación estatal. En el marco de este evento, la Secretaría Jurídica Distrital quiere lanzar el Manual de Prevención y Detección de la Colusión en Procesos de Contratación Estatal, el cual se encuentra en el kit que ustedes han recibido al ingreso de este evento. Este manual es un instrumento para que el cuerpo de abogados del Distrito Capital detecte e identifique alertas o indicios tempranos de colusión u otro tipo de prácticas restrictivas y por supuesto pues para que tomen las acciones necesarias con el fin de evitar este tipo de prácticas con miras a estructurar procesos de contratación en los cuales se incentive la competencia. Para hablarnos hoy de este importante componente temático, quiero invitar al doctor Felipe Serrano Pinilla. Su exposición se denomina Colusión en la contratación estatal
prácticas que generan corrupción. El doctor Felipe Serrano es socio y representante legal de Serrano Martínez, firma especializada en Derecho Corporativo y de la Competencia. Es abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado, máster en Leyes y Derecho de la Competencia de la Universidad de Nueva York y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Se desempeñó en la Superintendencia de Industria y Comercio como jefe de asesores y superintendente de Industria y Comercio encargado, donde dirigió las decisiones sobre investigaciones en materia de competencia, incluyendo investigaciones sobre carteles empresariales, abusos de posición de dominio e integraciones empresariales. Es profesor de Derecho de la Competencia en las Universidades Javeriana, Universidad de los Andes y Externado. Le damos entonces la bienvenida al doctor Felipe Serrano. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. No sé, yo tenía una presentación. Sí, gracias. Señal ahí. Listo. Con este cambio, ¿cierto? Ya está abierta ya la presentación. ¿Cómo? Ya lo vi ya. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Secretaría Jurídica por la invitación a participar. Estuve viendo el programa y quiero decir que este congreso no tiene nada que envidiarle a congresos internacionales y nacionales por su altura jurídica y la calidad de la temática. Y no puedo resistir a hacer un comentario breve sobre el panel anterior frente a el tema de la descentralización y de la autonomía de las entidades territoriales. Por experiencia pasada he tenido la oportunidad de estudiar mucho el tema de la lucha contra la corrupción, tanto desde el sector público como del sector privado. Y la evidencia científica muestra que no existe ninguna relación que explique mayor o menor corrupción en entidades territoriales y en el nivel central. Me explico, esa tendencia que tenemos los colombianos, a la que se refería el alcalde, a decir que las entidades territoriales son más propensas a actos de corrupción o a diseños de procesos de contratación que incentivan la corrupción, definitivamente no es cierta desde el punto de vista de datos científicos. El índice de gobierno abierto, por ejemplo, muestra varios datos sobre cómo hay entidades territoriales que cumplen a cabalidad con todas las normas anticorrupción y cómo el gobierno central en muchas ocasiones es el que se ve envuelto en escándalos de corrupción de una magnitud impresionante, lo que le muestra a uno desde el punto de vista no solo científico, sino también desde el punto de vista práctico, cómo esa creencia no es cierta. Y quiero arrancar esta
presentación haciendo ese comentario por una razón. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Superintendencia de Industria y Comercio varios años y de ver varios procesos de colusión o de acuerdos anticompetitivos entre oferentes para defraudar al Estado. En la mayoría de esos procesos de contratación, el proceso estaba bien diseñado. Es decir, la entidad territorial había hecho un diseño apropiado del proceso de contratación. No obstante lo cual, los privados, potenciales oferentes o actuales oferentes, realizaron colusión o se pusieron de acuerdo para que se aumentara el precio de los productos, etcétera, y así defraudar al Estado. De manera que los escándalos que uno ve de contratación pública, por lo menos en el caso de la libre competencia, en su gran mayoría no son producto de un mal diseño del proceso de la entidad territorial y sus funcionarios. De hecho, he visto procesos maravillosamente estructurados, sino de un actuar indebido e ilegal de los privados, que representa un reto para los funcionarios públicos. Y es cuándo y cómo detecto yo esas conductas indebidas y qué debo hacer cuando esas conductas ocurren. Por esa razón, yo pues aplaudo la iniciativa de la Secretaría Jurídica de haber elaborado este manual de prevención y detección de la colusión en procesos de contratación pública, que lo que pretende es recoger tanto la doctrina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la experiencia que ha tenido la Superintendencia de Industria y Comercio, la experiencia que ha tenido la Secretaría Jurídica, y ponerla en un manual que contenga recomendaciones prácticas, además de una explicación jurídica sobre qué conductas resultan contrarias a la libre competencia en un marco de un proceso de contratación pública. Entonces, lo primero que quiero arrancar yo es haciendo referencia a un caso muy reciente que involucra al distrito. Y es una apertura que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente, un caso que aún no ha sido fallado, es de público conocimiento tanto la resolución como sus apartes, de manera que me voy a referir a él simplemente en calidad de una explicación sobre la apertura y qué es lo que involucra, y que nos muestra que muy posiblemente constituye una práctica anticompetitiva en el marco de un proceso de contratación. Este es un proceso en el que la Secretaría de Educación Distrital, a través de Colombia Compra Eficiente, abre un proceso de contratación para seleccionar a los encargados de la operación del PAE, con el objetivo de que unos contratistas suministraran los alimentos del programa de alimentación escolar, y hubiese también un contratista que manejara la operación logística. Y había varios grupos de alimentos en ese proceso de contratación. Uno de esos, el grupo de frutas y hortalizas, donde unos contratistas tenían que suministrar al distrito para ese programa las frutas y las hortalizas. Y en el proceso de contratación, todos los oferentes